Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a Bella, continuando con nuestra colección de las princesas en tamaño mini. Bella es la tercera de esta segunda versión de las princesas que estamos tejiendo en el canal. Bella mide tan solo 12 centímetros de alto hasta la cabeza, 13 con su peinado, y llega a unirse a las hermosas Cenicienta y Blancanieves, que ya las tenemos en el canal. Miren lo lindas que se ven juntas, están quedando muy lindas en esta segunda versión. Hasta aquí vamos hasta ahora. Espero que a ustedes también les estén gustando. Este tutorial es para personas que ya tienen un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio. Si ustedes todavía no saben hacer amigurumis o apenas están comenzando en este mundo, les recomiendo mi segundo canal, el canal Amis Esenciales. El enlace lo van a encontrar en la descripción de este video, donde tengo tutoriales enfocados específicamente en principiantes y en personas que apenas están comenzando, así que se los recomiendo porque practicando a través de esos tutoriales van a poder después empezar a realizar también estos tutoriales. Y bueno, para tejer a Bella les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios, que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Bella. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo y un nivel intermedio de ejecución en amigurumis, como ya les había comentado. Aquí aprovecho para recordarles que yo no vendo ningún tipo de kit para tejer estos amigurumis. Esto quiere decir que si ustedes ven algún kit en alguna aplicación con mis tutoriales, no son vendidos oficialmente por mí, y por la misma razón no respondo a ningún tipo de comentario o reclamo al respecto. Y bueno, recuerden que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos, porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, vamos a empezar con nuestra Bella haciendo sus brazos. Y vamos a trabajar primero con el color amarillo más claro. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Esta es la parte del guante del brazo de Bella. Cambiamos al color de la piel y vamos a hacer primero una vuelta de cambio de color. Es decir que vamos a tejer sobre las hebras traseras 8 puntos deslizados.
La vuelta de puntos deslizados en cambio de color no cuenta como vuelta de altura. Eso quiere decir que vamos para la vuelta número 7 y vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y hacemos 8 puntos bajos. Aquí ya quedó el cambio de color bonito. Y ahora la vuelta número 8 va a ser de los mismos 8 puntos bajos. Y ahora en la última vuelta del brazo, es decir, la vuelta 9, vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos. Y ya podemos rematar y cortar el hilo. No vamos a dejar hebra porque estos brazos los unimos más adelante al cuerpo. Y vamos a hacer otro bracito exactamente igual a este. Aquí ya tengo los dos brazos listos y los vamos a reservar para pasar a hacer las piernas. Para las piernas empezamos en el amarillo más claro también y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a empezar haciendo lo siguiente. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Continuamos haciendo 3 disminuciones seguidas. Seguimos con 4 puntos bajos. Con el cuarto punto vamos a cambiar al color de la piel, es decir que vamos a cambiar a otro color antes de terminar la vuelta número 4. Así, entonces nos hacen falta 3 puntos bajos para terminar esta vuelta. Y listo, aquí terminamos la vuelta 4. Podemos cortar el hilo amarillo, podemos cortar esta hebra interna también y de esta forma logramos que la parte del cambio de color quede hacia lo que será la parte de atrás del zapato. Así vamos. Ahora continuamos con la vuelta número 5 y vamos a tejer en las hebras traseras, es decir, en blow, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo, 2 disminuciones y 7 puntos bajos para tener 10 puntos bajos en esta vuelta 5.
Y ahora vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. Aquí yo tejí las 5 vueltas y con el último punto vamos a cambiar esta vez al color amarillo más oscuro. Cambiamos aquí al otro color y en esta última vuelta de las piernas, es decir, en la vuelta número 11, vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 12 puntos bajos. Aquí ya podemos rematar y cortar en la primera pierna que tejamos. En la segunda no cortamos, sino que dejamos allí porque es desde donde vamos a unir estas piernas. Vamos a rellenarlas. Aquí ya tengo las 2 piernitas listas. Así es como se ven, ya las rellené. Y ahora vamos a empezar a unirlas. Entonces la idea es que el punto de unión nos haya quedado aquí en esta parte, en la cara interna de la pierna, como en este caso, para poder unirlas desde ahí. Si por alguna razón no les quedó en este punto, habría que hacer algunos puntos bajos extra para llegar hasta este punto. Pero si están tejiendo como yo en punto bajo en X o punto bajo en X falso, seguramente les quedó en el mismo lugar. Y ahora vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a buscar el punto que se le corresponda en la otra pierna, que es aproximadamente acá, en la misma dirección, de esta forma. Y vamos a hacer la vuelta de unión. Entonces vamos a tejer los 12 puntos bajos de la pierna. Hacemos 2 puntos bajos por un lado de la cadena, continuamos con 12 puntos bajos de la otra pierna y terminamos con 2 puntos bajos por el otro lado de la cadena, lo que nos va a dar un total de 28 puntos bajos en esta vuelta de unión, que es la vuelta número 12. Así quedó la unión de las piernas y ahora las vueltas 13 y 14 van a ser de los mismos 28 puntos bajos. Ahora en la vuelta 15 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 16 vamos a tejer en las hebras traseras en blue y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 17 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos, esta vez sí tomando el punto completo. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 16 puntos bajos.
Ahora, en la vuelta 19 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 14 puntos bajos. Vamos a rellenar muy bien la parte de la cadera. Así llevamos el cuerpo y ahora en la siguiente vuelta, que es la vuelta 20, ya vamos a unir los brazos. Entonces, para eso necesitamos que vayan unidos a lado y lado del cuerpo. Van a ir unidos 3 puntos a un lado y 3 puntos al otro lado del cuerpo. Entonces se ubican primero los 3 puntos laterales para unir el primer brazo. Y eso quiere decir que para llegar hasta ese punto de unión tengo que hacer aquí primero 3 puntos bajos. Así, aquí ya llegué a donde voy a unir el primer brazo. Entonces lo tomamos de manera que esta parte del cambio de color quede hacia adentro. Y recordemos que tenemos 6 puntos bajos aquí al finalizar el brazo. Y lo que vamos a hacer es atravesar la aguja a través de 3 puntos bajos. Es decir, atravesamos un punto aquí y un punto al frente. Algo así, y atravesamos un punto en el cuerpo, aquí el punto siguiente, de tal manera que nos queden en la aguja 3 puntos bajos enganchados así, y los vamos a cerrar todos juntos en un punto bajo, así, y repetimos en el segundo punto. Atravesamos el segundo punto al frente y pasamos el siguiente punto en el torso. Cerramos los 3 puntos juntos y lo repetimos una tercera vez. Y así ya queda unido el primer brazo, como pueden ver. Queda bien unido, queda firme en su posición. Y ahora vamos a llegar hasta el otro lateral para unir el segundo brazo. Para eso voy a hacer aquí 4 puntos bajos en el pecho. Aquí ya voy a unir el segundo brazo. Hacemos lo mismo. Ponemos esta parte del cambio de color hacia adentro, aplastamos de tal manera que podamos atravesar 2 puntos en el brazo y el siguiente punto bajo en el torso y los cerramos todos juntos y repetimos en los otros 2 puntos. Aquí ya uní el segundo brazo y ahora solo nos hace falta para completar la base y el torso un punto bajo. De esta forma nos quedaron igual los mismos 14 puntos bajos que teníamos antes de unir los brazos. Tenemos 14 puntos bajos aquí al final de la vuelta 20. Y ahora con este último punto que cosimos acá, vamos a cambiar al color de la piel. Aquí vamos para la vuelta número 21. Vamos a tejer hemblo, es decir, en las hebras traseras solamente. Y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 12 puntos bajos.
Así, aquí ya rellené bien el torso y ahora en la vuelta número 22 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. Así queda el cuerpito de Bella. Aquí ya podríamos continuar con la cabeza, pero antes de continuar vamos a hacer también la falda del vestido en este punto. Para eso vamos a tomar el cuerpo de Bella de esta forma. Vamos a tomar el hilo amarillo más claro, hacemos un nudo y lo vamos a enganchar aquí en las hebras que dejamos sueltas en la cintura, aquí en la parte de atrás del cuerpo. Enganchamos este hilo y como aquí teníamos 24 hebras disponibles, lo que vamos a hacer en esta primera vuelta de la falda, comenzando desde ese mismo punto en el que enganchamos, vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. La segunda vuelta de la falda va a ser de los mismos 36 puntos bajos. En la tercera vuelta del vestido hacemos 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. Ahora la vuelta 5 será de los mismos 48 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer los mismos 48 puntos bajos, pero tomando solo las hebras traseras en toda la vuelta, es decir, tejiendo en blow. Y ahora tejiendo normalmente vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. Así llevamos la falda y ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 54 puntos bajos. Y la vuelta 11 será de los mismos 54 puntos bajos. Ahora vamos a hacer el borde final del vestido. Entonces, para eso vamos a hacer la siguiente secuencia a lo largo de cada 6 puntos. Entonces, en el primer punto hacemos un punto bajo, en el segundo punto un medio punto alto, en el tercer punto hacemos un aumento de punto alto
es decir, 2 puntos altos en el mismo punto. En el cuarto punto hacemos otro aumento de punto alto también. En el quinto punto hacemos un medio punto alto y en el sexto punto un punto bajo. Y así formamos las ondas. Entonces repetimos, hacemos un punto bajo, en el siguiente punto un medio punto alto, en el siguiente punto un aumento de punto alto, en el punto a continuación otro aumento de punto alto, en el siguiente punto un medio punto alto y terminamos con un punto bajo, y así vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Así quedó la falda, así quedó el borde del vestido. Y ahora para este borde de acá, que va en el amarillo más oscuro, vamos a engancharlo aquí en las hebras que dejamos en la parte de atrás del vestido, de la falda. Y lo que vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar aquí haciendo un punto bajo. En el punto a continuación hacemos un medio punto alto. En el punto que sigue un aumento de medio punto alto. A continuación hacemos un medio punto alto. Y en el siguiente punto un punto bajo. Y esta secuencia que nos ocupó 5 hebras, vamos a repetirla 2 veces más. Aquí ya completamos las primeras 3 ondas, como les dije, así es como se ve. Ahora, a continuación, vamos a hacer un punto deslizado y vamos a repetir. Vamos a hacer nuevamente 3 ondas como estas que hicimos. Así, aquí ya completé las siguientes 3 ondas y repetimos. En la hebra a continuación hacemos un punto deslizado y terminamos con 3 ondas más exactamente iguales a las anteriores. Y en la última hebra que nos queda disponible hacemos el punto deslizado y ya podemos rematar. Vamos a cortar aquí y escondemos los hilos, organizamos la falda y así es como queda el vestido. Miren cómo se ve de bonito, así se va viendo. La falda la podemos organizar así un poco con nuestros dedos para darle forma, para que se marquen algunas ondas. Y listo, vamos a continuar con la cabeza. Aquí habíamos dejado 9 puntos bajos en el cuello y la primera vuelta de la cabeza será la vuelta 23 y vamos a tejer en flow, es decir, tomando solo las hebras delanteras, y hacemos 9 aumentos para tener 18 puntos bajos.
En la vuelta 24 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos. En la vuelta 25 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 26 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Este es el ancho total de la cabeza. Vamos a aplanar un poco los puntos estirándolos de esta forma. Así ayudamos a que el tejido no se vaya a ver arrugado a medida que vamos tejiendo, que se vea más parejo todo. Y ahora vamos a hacer 9 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así llevamos la cabeza y ahora antes de continuar vamos a rellenar primero el cuellito firmemente y vamos a ubicar los ojos de seguridad. Para eso vamos a empezar a contar desde la última vuelta que tejimos 6 vueltas hacia atrás y entre las vueltas 6 y 7 con 6 puntos de separación entre ellos van a ir ubicados los ojos. Entonces primero ubicamos un par de alfileres para fijarnos en que queden bien centrados y ubicados con relación al cuerpo y procedemos a poner los ojos. Yo estoy utilizando ojos planos de 9 milímetros. Ubicamos solo los ojos sin los tapones todavía, así. Y ahora vamos a hacer un pequeño detalle para los ojos. Primero tomamos una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y vamos a sacar el hilo por el punto medio lateral del ojo, es decir, por acá. Dejamos esta colita al inicio y volvemos a guardar el hilo por este punto de acá. Así, y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Y eso es todo para la parte blanca de los ojos. Vamos a anudar los hilos en la parte de adentro de la cabeza. Hacemos un nudo doble. Ahora tomamos una hebra de hilo café con el que vamos a hacer el pelo y vamos a hacer las pestañas. Para eso vamos a sacar el hilo por el punto medio superior del ojo, acá. Y volvemos a guardar el hilo 2 puntos hacia acá de donde tenemos el hilo blanco. Así, y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y eso sería todo para las pestañas. Y ahora para las cejas vamos a contar 2 puntos hacia arriba de donde tenemos la pestaña. Sacamos por ahí el hilo. Vamos a contar 3 puntos y por la vuelta de arriba guardamos el hilo nuevamente. Así, de tal manera que quede en diagonal, y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y listo, aquí ya vamos a anudar también estos hilos al interior
Y ahora sí vamos a poner los tapones de seguridad por dentro, tratando de que nos ayuden también a fijar los hilos en su posición. Y ahora ya vamos a continuar tejiendo. Aquí vamos para la vuelta número 36 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 37 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y ahora en la vuelta número 38 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Continuamos rellenando firmemente la cabeza y ahora vamos para la vuelta 39 y hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 40 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Y ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y también para hacer la nariz. Vamos a pasar este hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre, vamos a pasar a hacer la nariz, entonces vamos a ubicar los 2 puntos centrales aquí entre los ojos, aquí, en la base de los ojitos y vamos a sacar el hilo por uno de esos 2 puntos. Así, y tiramos de este hilo para terminar de cerrar la cabeza para que quede bonito aquí en la parte de arriba, así. Ahora vamos a guardar el hilo por el segundo punto que marcamos y nos devolvemos hacia el primero de esta forma. Y no vamos a tirar completamente del hilo, sino que dejamos aquí un poco suelto, algo así, para empezar a dar pasadas alrededor para marcar la nariz. Entonces empezamos a darle vueltas así, de esta forma. Aquí ya le di 7 pasadas al hilo y guardamos por este punto y sacamos por la parte de atrás.
y con cuidado vamos a tirar un poco del hilo para que quede bien formada la nariz, algo así. Aquí ya podemos cortar este hilo, lo escondemos con la misma tijera y es probable que, como en mi caso, les haya quedado hundida un poco esta parte del rostro. Entonces, con ayuda de la aguja lanera, desde adentro vamos a empujar los puntos hacia afuera para que queden en su posición nuevamente. Algo así. Y así es como queda la cabeza de Bella. Y ahora vamos a hacer sus orejas. Para las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Tiramos y vamos a cerrar en el centro con un punto deslizado. Hacemos una cadena y ya podemos cortar, dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. Algo así. Hacemos otra igual. Aquí yo ya tengo las dos listas y las vamos a coser a la cabeza de Bella. Las orejas van a ir ubicadas 5 puntos atrás de cada ojo. 5 y 5 al otro lado, y la idea es que queden así en dirección a los ojos. Voy a coserlas y ya les muestro. Así quedan las orejas ya cosidas, así queda la cabecita de nuestra Bella y ahora vamos a pasar a hacer su cabello. Para el pelo, en el hilo café vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. La tercera vuelta la vamos a tejer tomando solamente las hebras frontales, es decir, en flor. Y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 4 y hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y ahora vamos a trabajar en mechones, entonces vamos a empezar aquí haciendo 24 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 22 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado,
Vamos a medir el largo de este mechón en la cabeza. El pelo va a ir ubicado así por el revés. Entonces vamos a hacer coincidir el anillo mágico del pelo con el cierre de la cabeza y vamos a ver qué tal se ve este largo. A mí me parece que está bien. La punta puede ir un poco doblada cuando lo peguemos. Algo así se vería. El largo lo veo bien. Entonces voy a continuar. Voy a hacer 17 mechones más para completar toda la vuelta de mechones de 24 cadenas y 22 medios puntos altos. Aquí ya hice los 18 mechones. Así es como se ve el cabello hasta el momento. Y ahora, como les decía que el cabello va a ir pegado así por el revés, significa que en estas hebras sueltas que dejamos aquí tenemos que hacer más mechones para la parte del peinado. Pasamos esta hebra hacia el otro lado de esta forma y voy a volver a enganchar el hilo café en estas hebras. Entonces hacemos un nudo y enganchamos. Y aquí habíamos dejado 12 hebras disponibles. Aquí vamos a empezar haciendo 10 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, hacemos 8 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y repetimos. Vamos a hacer 5 mechones más de 10 cadenas y 8 medios puntos altos hasta que completemos los 6 mechones. Y listo, así quedan los últimos 6 mechones tejidos, así queda el cabello de Bella. Y ahora aquí pasé las hebras hacia el interior y vamos a ubicar el cabello en la cabeza. Entonces para eso vamos a hacer coincidir el anillo mágico con el cierre de la cabeza y podemos ayudarnos de un alfiler en ese punto para que quede bien. Ahora vamos a buscar un punto aquí por la mitad para abrir el pelo, los mechones, aquí en el medio de los ojos. Y ahora vamos a dejar 3 para un lado antes de las orejas y 3 para el otro antes de las orejas, así, es decir, un total de 6 mechones que irán aquí adelante de las orejas y los otros 12 mechones que nos quedan los vamos a distribuir todos por la parte de atrás de la cabeza. Aquí pueden utilizar silicona líquida o silicona caliente para pegarles o algún pegamento para tela, algo así. Voy a pegar todo esto y ya les muestro cómo queda. Aquí ya pegué los 12 mechones por la parte de atrás de las orejas y de los 6 que había dejado al frente, ubiqué uno adelante de la oreja y el otro adelante de la otra oreja, así. Y de los 4 mechones que nos quedan, ponemos uno así, al lado y lado, y los últimos encima de los anteriores de esta forma, algo así, y los fijamos en la parte de atrás. Voy a ubicarlos bien y voy a ubicar también los mechones de arriba para que ya vean cómo queda este peinado. Y así es como queda
Estos mechones de acá los doblé y puse un poco de pegamento en la base para poder pegarlos allí para formar esta parte del peinado. Apretamos un poco para ubicarlo bien. Y ahora vamos a hacer la hebra amarilla. Para eso simplemente hice 15 cadenas y la pegué también con silicona aquí alrededor del cabello. Tuve que estirarla bastante porque la idea es que nos sirva para apretar y para dar mejor la forma de esta parte del peinado. Entonces así es como debe verse. Y ahora nos hacen falta solo sus mangas. Entonces, para eso vamos a tomar el hilo amarillo más claro y vamos a hacer 10 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 2 puntos deslizados, seguimos con un punto bajo, luego hacemos 3 medios puntos altos, hacemos a continuación un punto bajo y terminamos con 2 puntos deslizados. Hacemos una cadena para terminar y cortamos. Estiramos bien y hacemos otra manga exactamente igual. Aquí yo ya hice las dos y vamos a ubicarlas en el contorno del cuello, aquí en esta parte, empezando desde el centro. Ambas mangas se unen en el centro del pecho, en ambos lados, algo así. Quedó un poquito bajito sobre el brazo, algo así. Voy a ubicarlas ambas y ya les muestro. Y así queda este cuello del vestido ya listo. Miren qué bonita se ve nuestra bella. También le apliqué un poco de rubor en sus mejillas y sobre la nariz y así es como queda. Miren qué hermosa es. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que la tejan. Si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube vamos a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.